Nos pareció necesario, todos sabemos, estamos a 3 días de entregar el gobierno y al cierre de este periodo, al cierre de esta gestión, nos pareció necesario hacer un resumen, una especie de rendición de cuentas sucinta, rápida, porque tampoco queremos insumir demasiado tiempo, que ponga sobre la mesa y rinda cuentas de alguna forma a la ciudadanía cuál es el departamento que dejamos, tanto desde el punto de vista de los cambios y las transformaciones que el departamento ha venido viviendo, protagonizando en los últimos 5 años a partir de esta gestión, y a su vez en qué condiciones entregamos la administración al gobierno entrante que asumirá, como todos sabemos, el próximo jueves. Obviamente este proceso lo inició el compañero Guillermo Caraballo, por lo tanto nos pareció necesario su presencia, fue el que lideró, fue el que puso, digamos, el liderazgo para todo este proceso, por eso su presencia también hoy era fundamental. Vale la pena recordar también el estado en el que estaba el departamento, tanto desde el punto de vista de su infraestructura urbana, en espacios públicos, en materia de calles, en materia de caminería, como desde el punto de vista institucional, la situación en la que estaba la Intendencia de Paysandú, una institución que estaba sumamente desprestigiada, cuestionada, que había sido escenario, digamos, de algunos elementos bastante vergonzantes desde el punto de vista, digamos, de lo que habían pasado en algunas de las infraestructuras de la propia Intendencia de Paysandú. Así que ese fue el lugar desde donde partimos a la hora de la definición de las prioridades como gobierno departamental asumimos, como decíamos, en aquel momento liderado por el doctor Guillermo Caraballo. Son muchos los cambios que ha habido Paysandú en estos 5 años. Vamos a hacer un repaso breve de lo que a nosotros consideramos las principales transformaciones y los principales cambios que le dejamos a este departamento a partir de una gestión que puso el centro, por un lado, en el cumplimiento de los objetivos que estaban expresados y plasmados en nuestro programa de gobierno. Nosotros asumimos el gobierno departamental a partir de nuestra participación, de nuestra condición de ser parte de un proyecto político que es el Frente Amplio, que tiene la vocación de transformación de la realidad en un sentido, digamos, de equidad, de acceso a la igualdad y de mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y es en el marco de ese proyecto que se definen las prioridades como gobierno departamental. En líneas generales quiero empezar expresando, en primer lugar, las transformaciones desarrolladas en materia de lo que tiene que ver con la situación vial del departamento. Ustedes recordarán, cuando nosotros asumimos, había calles que estaban en estado calamitoso, absolutamente intransitable, y fue por eso que definimos como gobierno departamental una prioridad absoluta, prioridad que también obviamente se expresó en relación a los recursos que se pusieron a disposición para esta definición y para esta prioridad. Nosotros trabajamos sobre la base de 2 líneas de trabajo, valga la redundancia. Por un lado, la definición de los conectores viales, que tiene que ver con entender que hay un conjunto de arterias urbanas, de calles, que son fundamentales. Por un lado, por la cantidad, por el flujo, por el alto flujo de tránsito que tienen, y por otro lado, porque son arterias que nos permiten trasladarnos en forma cómoda, en forma ágil, de un punto a otro de la ciudad. Y en función de esa definición, de interpretar y entender que había que a esos conectores viales darle una jerarquización, fue que los identificamos y trabajamos en la mejora radical, en la mejora de fondo de los mismos, haciéndolos obviamente absolutamente amigables para su recorrido, pero también mucho más seguros. Fue a partir de esa definición de los conectores viales que esta administración desarrolló la transformación total de Avenida Salto, desde Boulevard hasta el Paseo Costero, hasta la costa prácticamente, mejorando además, como decíamos, algunas intersecciones, algunos cruces que eran peligrosos, que habían tenido dificultades, como era el cruce de Zorrilla o el cruce de Roldán. En esa misma dirección estamos en pleno proceso de transformación de fondo con Avenida Soriano. Hicimos a Antonio Estefanel desde Boulevard Artigas hasta Baldomero Vidal íntegramente. Instrucciones del año 13 también en el mismo sentido, desde Baldomero Vidal hasta Boulevard íntegramente. Independencia al sur de Soriano hasta la Paraguay íntegramente. Leandro Gómez, había que recordar cómo estaba Leandro Gómez al oeste de Selmar Michelini, entre Selmar Michelini y el puerto, una calle que prácticamente desde las inundaciones que se habían vivido en el periodo de gobierno del compañero Pintos no había tenido intervenciones y que estaba en un estado absolutamente calamitoso, y por eso fue una de las primeras definiciones que adoptó esta administración, que fue recuperar esa arteria.
La Paraguay desde la Ruta 3 hasta Boulevard íntegramente. Ayacucho al este del límite este, entre el límite este y Rodríguez Noya, también otro conector importante y que, como ustedes recordarán, hasta hace unos años era una arteria peligrosa y altamente transitada. Wilson Ferreira El Lunate, desde Boulevard hasta la ruta, calle Uruguay más recientemente. Y como esa, seguramente me estoy olvidando de varias, pero esa fue una de las prioridades que como gobierno departamental asumimos. En la misma línea y también tratando de trabajar y recuperar lo que eran los pavimentos de la ciudad, decía, trabajamos en dos direcciones. Por un lado, la definición de los conectores, la otra línea de trabajo fue lo que tiene que ver con los mantenimientos de los pavimentos existentes. Y ahí hay más de 13.000 metros cuadrados de hormigón realizados en todo lo que es el pavimento de hormigón de la ciudad. Yo creo que hacía mucho tiempo que la ciudad no vivía una recuperación de fondo en los pavimentos de hormigón como el que se dio durante este periodo. Un pavimento que, como todos sabemos, tiene una larga duración, fue construido hace varias décadas y que durante esta administración se le dio un fuerte impulso para recuperarlo y garantizando a su vez la vida útil para las próximas décadas. Y en el mismo sentido, se trabajó intensamente en la recuperación de los pavimentos de todo el anillo central de la ciudad y a su vez en intervenciones concretas en varios puntos específicos de la ciudad, construyendo pavimentos a nuevo en Vista Hermosa, en Barrio Norte, en la zona al oeste de San Michelini, en fin, más de 1.500 cuadras hechas a nuevo durante esta administración en esa línea, como decíamos, de recuperación de los pavimentos, ¿no? Otra línea central que definimos durante esta administración fue la urbanización de los barrios. Ahí entendimos que había que garantizar la accesibilidad a servicios de calidad y a una ciudad de calidad para todos los sanduceros y por eso definimos la prioridad de intervenir en 7 barrios de Paysandú y como siempre decimos, ¿no? El derecho a una ciudad segura, a una ciudad no inundable, a una ciudad que nos permita ingresar a los barrios con tranquilidad y con seguridad, es derecho de todos los ciudadanos y por eso podemos decir hoy con mucho orgullo que en barrios que hasta hace algunos años corrían las aguas hervidas o que tenían casas que se inundaban ante las primeras lluvias, hoy hay barrios que están en las mismas condiciones que cualquier barrio del centro de la ciudad de Paysandú, con la construcción de más de 30.000 metros lineales de cordón cuneta, la realización de las calles, el alumbrado, las veredas, el arbolado, garantizando de esta forma, como decíamos, a una ciudad de calidad a más de 10.000 sanduceros a partir de esta transformación de los barrios. Todos los hemos recorrido, el Del Pero, Solari Gamundi, Casa Mole, el Roble, el P3, el P1 en Nueva York. Son barrios que realmente, intervenciones que le cambiaron la calidad de vida a los sanduceros que viven en ella, siempre decimos. Eran barrios que hasta hace un tiempo las ambulancias no entraban, los repartidores o los distribuidores no entraban por un tema de dificultades cuando llovía, en fin. Había gurises que no iban a la escuela los días de mucha lluvia porque el barrial les impedía salir. Y hoy son barrios con una calidad, digamos, de transformación muy importante que, como decimos siempre, le mejoraron sustantivamente la calidad de vida a más de 10.000 sanduceros. Otra línea de trabajo central que desarrollamos durante esta administración fue la recuperación de las infraestructuras culturales y deportivas. No solamente la transformación y la mejora y la recuperación, sino dotarlas de contenido. No solamente nos preocupamos por mejorar la cáscara, por mejorar su aspecto y su apariencia, sino fue fundamental en esta política el desarrollarle contenido para que las mismas tuvieran un sentido. Vale la pena repasar lo que representó la recuperación del Florencio Sánchez. Recordemos que cuando nosotros ingresamos, el Florencio Sánchez estaba tapiado, tenía no se podía acceder, prácticamente estaba cerrado desde hacía mucho tiempo y fue en esta administración que definimos recuperarlo, recuperar el techo, recuperar el escenario, construir un foso, cambiar su funcionamiento y eso posibilitó que se llevaran a cabo una cantidad muy significativa de espectáculos durante estos 5 años con más de 130.000 espectadores, lo cual para nosotros es fundamental. A eso le agrego la recuperación del GOBI. Cuando asumimos esta administración, yo me acuerdo todavía con Guillermo en la campaña electoral que fuimos a lo que era el viejo y querido Cine Astor y allá estaba el cine en un estado deplorable y hoy es una infraestructura cultural de primer nivel, también llena de contenido. Hay que reconocer en ese sentido el trabajo que se ha desarrollado desde la Dirección de Desarrollo
y vale la pena hoy repasar lo que han sido durante estos meses, a pesar de la pandemia, el apoyo que se le ha dado al sector cultural, llenándolo de contenido, como decíamos, más de 8.000 espectadores hasta el año 2019 llevaba el Gobi. A eso le agrego la maravillosa infraestructura en la que estamos hoy, también un compromiso de campaña asumida oportunamente por el compañero Guillermo Caraballo, y hoy tenemos una infraestructura como la biblioteca, moderna, accesible y con una accesibilidad para los sanduceros y con un cambio radical en sus prestaciones. A eso le agrego el Centro de Investigaciones Daniel Vidar, le agrego la recuperación del Estadio Cerrado, la construcción de la pista de atletismo y la transformación de la vieja terminal en un polo educativo y deportivo de alto nivel con una cantidad de más de 1.000 estudiantes recorriendo sus instalaciones y potenciando, digamos, esa visión de Paysandú orientada hacia la educación terciaria, hacia el desarrollo, digamos, vinculado a la educación. En esa línea de repasar algunos de los hitos de esta administración, un lugar preponderante lo ocupa sin duda Pailana. Siempre lo decimos, no estaba en la agenda de nadie. Surgió como una situación a partir de la caída de la cooperativa en el año 2015-2016 y desde esta administración entendimos que no podíamos permitir que esa infraestructura, que ese edificio se transformara en otro cadáver, digamos, de esos que abundan en nuestra ciudad, que son el reflejo de otra época en alguna medida. Por lo tanto, asumimos el riesgo y el desafío y tuvimos la audacia de tomar la decisión de presentarnos ante el Fondes para plantear su adquisición, pero no solamente comprarlo, como decimos siempre, sino llenarlo de contenido. El desafío no solo era comprarlo en última instancia era una decisión que implicaba poner recursos. El desafío era qué se hacía después con eso. Y esta administración entendió que era imprescindible dotar a esa infraestructura tan bien ubicada, a pocas cuadras de la playa, sobre una avenida central. Entendió que había que construir allí un proyecto urbano y hicimos decenas de gestiones, obviamente lideradas por Guillermo, primero con el Fondes para llegar a un acuerdo para la adquisición del bien, pero después había que lograr del Ministerio de Vivienda los recursos para que se garantizara la posibilidad de construir vivienda y hoy vale la pena recorrerlo, son de los lugares que a mí francamente más me llenan de orgullo cuando paso, ver las viviendas, las cooperativas que están en pleno desarrollo en este momento, que van a posibilitar que más de 300 familias se construyan su vivienda en ese lugar, a lo cual se va a sumar la torre del BPS, a lo cual ya está en pleno proceso de construcción y seguramente en los próximos meses se va a inaugurar un polo tecnológico de ANEP que se instaló allí producto de las gestiones desarrolladas por esta administración, a lo cual se va a agregar la UTEC, que está en pleno proceso de construcción y que en breve y seguramente a comienzos del principio del año que viene ya va a estar funcionando los laboratorios que además van a permitir, producto también de las gestiones desarrolladas por esta administración, que funcione allí una experiencia de posibilitar una especie de cocina comunitaria que aquellos emprendedores vinculados a la alimentación puedan allí desarrollar sus productos y usar esa infraestructura de primer nivel con todas las reglamentaciones al día, con todas las exigencias desde el punto de vista bromatológico y de calidad y de higiene de último nivel, puedan allí desarrollar sus productos y darles desde ese punto de vista una mano. También lo que puede ser la constitución de la policlínica y el CAIF allí. Así que Pailana, insisto, uno de los proyectos emblemáticos de esta administración que nos llenan de orgullo y que seguramente la próxima administración deberá continuar para poder seguir dotándolo de estos contenidos a los que hacíamos referencia. Una prioridad absoluta definimos de esta administración también y en esa dirección de seguir repasando algunos de los hechos emblemáticos fue lo vinculado a los espacios públicos. Tenemos una visión y una definición política de la importancia de los espacios públicos vinculados a la necesidad de promover la convivencia ciudadana, la interacción, la integración social. Son lugares de encuentro y de convivencia de la comunidad y por lo tanto para nosotros son fundamentales. Y con esa mirada promovimos la recuperación de más de 20 plazas, pero además promovimos también la construcción de algunos espacios públicos de primer nivel, como es el Parque de la Chapita o como va a ser el Paseo Costero o el Parque Municipal. Así que una enorme satisfacción. Hacía muchos años que Paysandú no tenía un impulso y un empuje tan importante en la construcción y recuperación de espacios públicos, así que la satisfacción enorme para nosotros estar también desde ese punto de vista cerrando esta administración con un fuerte impulso en esa área que entendemos, como decíamos, para nosotros muy importante. Los accesos al puerto de Paysandú, obra emblemática, durante décadas reclamada,
y fue en esta administración que se hacen las gestiones necesarias para, en primer lugar, tener un proyecto global de los accesos al puerto que nos defina con claridad su recorrido, su traza, por dónde va a ir, etcétera. Y no solamente eso, sino adquirir y obtener los recursos para poder construir la primera etapa. Y vale la pena hoy recorrerlo para encontrarse allí con esa obra que transformó radicalmente la zona. En realidad la zona se transformó radicalmente por eso, por el Parque La Chapita, por los realojos, pero como decimos siempre, una zona históricamente olvidada, hoy está absolutamente transformada y ha cambiado la calidad de vida también para esos sanduceros. Y los accesos al puerto de Paysandú vienen a ser una apuesta también al desarrollo logístico y al potenciamiento del puerto de Paysandú, un puerto que, como todos sabemos, estuvo durante muchos años abandonado y que hoy, por suerte, goza de buena salud, está en plena actividad, y los accesos le van a permitir, una vez que se complementen, se culminen y se terminen, no solamente potenciar las posibilidades de desarrollo del puerto de Paysandú, sino también mejorar el funcionamiento en lo que tiene que ver con la circulación de tránsito pisado en la ciudad. Así que también desde ese punto de vista para nosotros es una obra emblemática, fundamental y que queda, digamos, dentro del balance de lo realizado durante esta administración. Muelle Aníbal Zampayo y ciclovía, dos obras quizás no del porte y la envergadura de estos otros, pero también tienen un componente importante. La ciclovía fue una demanda de la sociedad y fue esta administración que entendió que había que atender esa demanda. Era una cuestión que estaba instalada, la población necesita espacios donde hacer ese tipo de actividades y fue desde esta administración que hicimos una obra que, aparte, yo tengo la suerte de recorrer el país, debe ser de las ciclovías mejor instaladas, con mejor calidad, con un equipamiento de primer nivel que realmente nos llena de orgullo. Y única hablar el muelle, que además viene a completar lo que es la obra del paseo costero y que va en esa dirección también que desde este gobierno intentamos promover, que es el acercamiento al río, la vinculación con el río, el aprovechamiento del río desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista del disfrute de los sanduceros. También en el interior hicimos mucha cosa, y a veces quizá no aparece en los titulares, pero también hay que recordar que desde esta administración se hizo un fuerte impulso a la caminería rural y a la construcción de alcantarillas y puentes en el interior de nuestro departamento, que también han sido fundamentales para mejorar la conectividad. Camino Gallinal, décadas reclamando este camino. Hace pocos días estuvimos con Liliana inaugurando la cancha de fútbol y lo reconocía las propias autoridades de Asucitrus. Así que para nosotros una satisfacción haber completado con una obra de calidad ese camino. El camino Los Álamos, que une la Ruta 3 con la Tentación. Lichón Piñera, otro camino históricamente demandado, el camino de las avenidas, los puentes y alcantarillas, como decíamos, la Cañada de los Zorra, la alcantarilla de Croza y más recientemente el de Guayabos que inauguramos con Liliana, Marcelo y Fabiana, que también los propios vecinos nos reconocían la importancia de esa obra, que históricamente dejaba una zona prácticamente, cuando había intensidad de lluvia, una zona prácticamente aislada. Las relocalizaciones y vivienda. Desde esta administración se trabajó intensamente con una visión de las viviendas, promoviendo la relocalización en función de un criterio inicial, primario, que tiene que ver con reducir los problemas vinculados a las crecidas recurrentes que sufre nuestra ciudad, y por lo tanto se definió la cota 650 y desde allí trabajamos como prioridad para relocalizar a las familias que viven debajo de esa cota para que no fueran ante cada crecida del río un problema, digamos, que haya que sacarlos. Trabajamos no solamente sobre eso, hubo más de 130 relocalizaciones durante este periodo, sino que además a eso le agregamos lo que tiene que ver con la fiscalización y el ordenamiento territorial, la inspectoría territorial, de manera de evitar la reinstalación de sanduceros nuevamente en esa zona y cortar de alguna forma ese círculo vicioso que permanentemente estaba instalado, donde se generaban los realojos y luego al poco tiempo había nuevos asentamientos. Desde esta administración tuvimos la decisión política y la firmeza para llevar adelante esa política, a veces con dificultades, pero lo podemos decir con tranquilidad, que hoy hay que recorrer una zona, lo que era una zona históricamente de asentamiento, y hoy vemos no solamente el Parque La Chapita, sino también todo lo que es Ledesma, con la parquización que se había venido desarrollando allí, y todo lo que viene después. El otro día lo hablábamos con Marcelo, con este fondo de reconversión que va a permitir darle a esa zona, es un fondo que esta administración se presentó,
que se obtuvo y que va a permitir darle a esa zona un nuevo destino, una nueva significación, lo cual para nosotros es también muy importante. Pero no solamente en eso trabajamos en la construcción de cartera de tierras, como decíamos, lo relacionado con Pailana, trabajamos con la resolución de un problema histórico, como es la regularización de los IC, y desde esta administración se le dieron recursos a ese destino y a ese proyecto para contratar agrimensores y poder hacer los fraccionamientos y luego las escrituras, y hoy son cientos de sanduceros que durante muchos años reclamaban contar con la propiedad de su vivienda y hoy, en función de las decisiones de esta administración y de los recursos que se pusieron en ese servicio, hoy pueden decir con tranquilidad y pueden escriturar y pueden decir con tranquilidad que su vivienda, de la cual disfrutan hace muchos años, va a ser definitivamente para ellos. Ni que hablar en alumbrado, un recambio total del parque lumínico, pasando a tecnología LED, mejorando sustantivamente la calidad de la iluminación, reduciendo significativamente los costos a partir del aprovechamiento de una herramienta con la que cuentan las intendencias, que es de pagar la inversión. Estamos hablando de una inversión de más de 5 millones de dólares, pero la inversión se va a estar pagando con el propio ahorro que genera el consumo de energía y sin duda mejorando sustantivamente la calidad de la iluminación de nuestras ciudades en todo el departamento. Hay mucho para seguir repasando y voy a hacer un repaso rápido para no extenderme demasiado. En desarrollo humano y social, bueno, ha sido tremendo lo que se ha realizado. Ustedes saben, la Intendencia gestiona los CAIF, gestiona las policlínicas, más de 1000 niños concurren a nuestros CAIF. Pero además en este periodo avanzamos en la construcción del Centro Siempre, atendiendo a niños, hijos de trabajadores, en un convenio con FUCBAN, que está instalado en San Félix, e incorporamos además en ese fortalecimiento y la potenciación de todo lo que tiene que ver con el Paysandú universitario, la transformación del viejo y querido comedor 52 en un comedor universitario que hoy está permitiendo que casi 70, 80 gurises, estudiantes universitarios, hoy tengan la alimentación garantizada. Ni que hablar lo realizado durante este último año con Olga, la verdad que una satisfacción. El trabajo que hemos venido haciendo en el marco de la atención de la pandemia, comedores, canastas, en fin, un trabajo de mucha contención y que realmente nos llena de satisfacción y de orgullo por la transparencia, por la honestidad, pero sobre todo por la resolución de problemas absolutamente dramáticos para mucha gente y que hemos atendido desde esa dirección durante todo este periodo. El presupuesto participativo, otro cambio también y otra transformación muy importante realizado durante este periodo. Aumentamos significativamente los recursos puestos al servicio de los proyectos. Han sido cientos las instituciones que se han beneficiado y que han permitido mejorar sus instalaciones, sus infraestructuras. Y ni que hablar, por ejemplo, la construcción del alumbrado en Boulevard Artigas, y como esa, los clubes y las instituciones que se han beneficiado de esta herramienta y que ha permitido a través de cada una de sus instancias que miles de sanduceros participen definiendo el destino de los recursos municipales. Bueno, ni que hablar en tránsito, los cambios que se realizaron durante este periodo. Vale la pena recordar lo que era el departamento y en particular la ciudad de Paysandú en materia de tránsito 5 años atrás, desde las picadas, las carreras, la situación absolutamente caótica, la falta de autoridad de la administración a los efectos de hacer el cumplimiento de las normas, y ni que hablar la transparencia y la claridad y la honestidad a la hora de la gestión administrativa del Departamento de Tránsito. Una transformación que implicó la participación de decenas de actores a través de lo que fue el diálogo social por el tránsito, pero que implicó un cambio radical. Nos olvidamos a veces lo que era esta situación, había que recordar lo que era la Plaza Artigas, 5 años atrás en materia de tránsito, la ampliación de la zona azul, la definición de las preferenciales, en fin, un conjunto de transformaciones que estamos convencidos, no, las cifras lo indican, redujeron sustantivamente la siniestralidad y eso implica menos costo en vidas, menos costo en atención de salud y en la recuperación sobre todo de la autoridad. Ahí Federico, ni que hablar, ha sido un factor fundamental para esto, iniciando todo este proceso. Ni que hablar también lo que tiene que ver con la zona azul, que también permitió que decenas, cientos de instituciones se vieran beneficiadas con la recaudación, que de alguna forma tiró por tierra aquellas acusaciones que se nos hacían de que la zona azul tenía exclusivamente un afán recaudatorio. La zona azul ordenó el funcionamiento del tránsito en el centro y además permitió que decenas de instituciones se vieran beneficiadas con los recursos que desde la zona azul se obtenían. Un aspecto intangible y que seguramente mucha gente no lo ve,
tiene que ver con el proceso desarrollado desde el Departamento de Administración, con la modernización en la gestión. Estamos ante una intendencia que dio un salto hacia el siglo XXI, la encontramos en el siglo XIX, hay que decirlo con mucha claridad. Se incorporaba el expediente electrónico, se mejoraron la forma de hacer los pagos, los cambios operados en la gestión en materia de tránsito son tremendos, así que satisfacción también por los avances en ese plano, que como decíamos son intangibles, quizás la mayor parte de la gente no la ve, pero que tienen que ver también con una visión del papel que deben de cumplir estas instituciones. Ni que hablar en materia de desarrollo, le dejamos a Paysandú, le deja a esta administración una plataforma desde donde pensar el futuro del departamento, a partir de la construcción de una agenda en el Paysandú que queremos, no solamente de una agenda desde hacia dónde ir como departamento, sino también datos, relevamiento, investigaciones que van a permitir seguramente en los próximos años seguir trabajando en esa dirección y pensarnos hacia el futuro y superar, como decimos siempre, ese imaginario, esa idealización que a veces hacemos del Paysandú que fue y que hoy es imprescindible repensar y construir una nueva mirada hacia adelante. Limpieza, relleno, cementerio, otra área que también no está en la tapa de los diarios, no está en la agenda, no está en las titulares, pero también se dio un avance muy significativo. Está cuando está mal. Por suerte, durante estos años no estuvo, porque es producto de una buena gestión. Hay que ir al relleno sanitario ahora para ver el estado de situación en el que se encuentra, la mejora sustantiva de la limpieza, la mejora en los cementerios, que también han sido fundamentales y producto de una gestión dedicada y convencida. Y también, y lo que no es menor, obviamente, la transparencia y la honestidad con que se manejó esta administración. No hay un solo hecho que nos haga sentir vergüenza, al contrario, nos vamos orgullosos, digamos, de haber sido parte de este proceso, porque, como decimos, hemos actuado con transparencia, hemos puesto a disposición de la opinión pública, de los ediles, del sistema político, todo lo que hemos desarrollado, y así que desde ese punto de vista una tranquilidad absoluta. Le quedan a la administración que entra 3 obras que para nosotros son fundamentales, son emblemáticas, fueron pensadas, fueron proyectadas, fueron pensadas en el marco de esta visión que tenemos del departamento y que se van a terminar de ejecutar íntegramente en el próximo periodo, y que son el Paseo Costero, una obra que va a transformar significativamente el área de la costa, entre el Yacht Club y el Club de Remeros. Todos sabemos lo que pasó con la empresa que se le adjudicó oportunamente, eso nos obligó a hacer un nuevo llamado, etcétera. Hoy estamos ya en vías de poder firmar el contrato, seguramente en esta semana o la próxima se firmará ese contrato, pero le va a quedar a Paysandú una obra que va a cambiar radicalmente la zona y que va a permitir no solamente la potenciación de Paysandú desde el punto de vista turístico y de su aprovechamiento del río y de lo que representa el río, sino también una obra que va a permitir el área de esparcimiento, de recreación, de disfrute del río para todos los sanduceros. Avenida Cerrito, en pleno proceso de construcción y que también va en línea con esa definición de los conectores a los que hacíamos referencia, está en pleno proceso de ejecución en este momento y seguramente se culmine en los próximos meses. Y ni que hablar del Parque Municipal, una obra también emblemática, es un área absolutamente querida y sentida por los sanduceros y tenemos la satisfacción de decir que va a tener una transformación que lo va a poner al primer lugar como espacio público, jerarquizando, como decíamos, una zona históricamente olvidada de la ciudad y sobre todo recuperando una infraestructura emblemática y querida por todos los sanduceros, ¿no? Con el cierre del zoológico y la construcción allí del jardín botánico. Esto es en línea general lo que queríamos repasar en relación a los cambios operados en el departamento. Yo quiero decirles también que en 4 días vamos a estar entregando la administración. Seguramente en el debate político después comenzarán las discusiones en torno a las condiciones en que se entrega el gobierno o se deja de entregar. Nosotros podemos decir con absoluta tranquilidad que entregamos un gobierno ordenado, transparente, con los recursos asegurados para poder cumplir con las obligaciones que se van a contar y que se van a tener a partir del 27 de noviembre, con un flujo de fondos que va a permitir afrontar los salarios de noviembre, los compromisos con los proveedores, el aguinaldo, los sueldos de diciembre. Así que desde ese punto de vista también nos vamos tranquilos, a pesar de habernos visto muy afectados por la pandemia. Todos sabemos lo que representó este año para la Intendencia, una reducción en el orden de los 80 millones de pesos en la recaudación por parte de esta administración, que sufrimos durante estos meses, pero además de eso un incremento de las derogaciones
que tienen que ver con la atención de esa emergencia social y también de la atención de la generación de herramientas y de iniciativas que intentaron aliviar la carga tributaria para los sectores que se habían visto muy afectados por la pandemia. También una administración muy ordenada en materia de recursos humanos. Transformamos una serie de aspectos vinculados a los recursos humanos, dejamos presupuestaciones, dejamos concursos de ascenso que hacían muchísimos años que no se vivían, pero además dejamos una intendencia mucho más racionalizada en materia de recursos humanos, la recibimos con más de 2.000 funcionarios y la entregamos con 1.800 funcionarios, lo cual representa desde el punto de vista de las erogaciones para la intendencia una reducción sustantiva y en cuanto al impacto que los recursos humanos tienen en el presupuesto. Y esto hay que decirlo también, no a costa de bajar el salario de los trabajadores, sino al contrario. Los trabajadores municipales recibieron durante este periodo un incremento de entre el 8 y el 10% promedio en términos reales, lo cual también ha sido para nosotros una prioridad. Yo quiero agradecer para finalizar, compañeros y estimados colegas y colegas, supe ser colega, trabajadores de la prensa, agradecerle, bueno, en primer lugar a Guillermo por habernos invitado a formar parte de este proceso. Para nosotros la verdad que ha sido un orgullo haber sido parte de este gobierno. Agradecerle a mi equipo, al equipo que dejó Guillermo, al equipo que eligió Guillermo y que con la misma lealtad y con el mismo compromiso trabajó hasta el último día. Hemos desarrollado una transición, yo diría, ejemplar. Nuestros directores se van a quedar hasta el último día. A diferencia de que cuando nos tocó asumir, íbamos a la transición y prácticamente no encontrábamos con quién hablar, porque muchos de los directores ya se habían ido. Así que agradecerle a los compañeros la dedicación, el compromiso, la lealtad, el trabajo que sé que pusieron. Agradecerles a ustedes, a la gente de la prensa. Hemos trabajado durante 5 años, hemos estado en permanente contacto, hemos generado vínculos a partir de ese contacto y la verdad que agradecerles siempre el respeto, la profesionalidad, el profesionalismo con el que encaran las noticias, así que también agradecerles a ustedes. Decirles que nos vamos con la cabeza en alto y la conciencia tranquila. Acá nadie vino a hacer plata, la mayor parte de los compañeros que integran este equipo, quiero decirlo con mucha honestidad, muchos se van más pobres de lo que entraron, la gran mayoría sale a partir del lunes a buscar trabajo, porque no vinieron a hacer de esto un negocio. Así que nos vamos como decíamos, con la cabeza en alta y la conciencia tranquila. Muchas gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, cuando uno decide incorporarse de lleno a esta actividad, a la política me refiero, ¿no? Y decide plantearse como una opción ante la ciudadanía de Paysandú para que lo elija para gobernar el departamento, lo hemos hablado con los compañeros, lo hace con un objetivo claro, que es la transformación de la realidad. Y la transformación de la realidad viene de la mano del mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Bueno, la pregunta es, en este periodo de gobierno, este gobierno, liderado por nosotros, ¿logró transformar la realidad de Paysandú? ¿Logró transformar la calidad de vida de la gente? Yo digo, sí logró. ¿Logró dejar una plataforma de proyectos de concreción al futuro a Paysandú? ¿Una línea de visión, de desarrollo en la cual pararse y seguir adelante? Sí logró. Logró hacer una administración transparente, como hemos dicho muchas veces, que nos vamos con la frente en alto y las manos limpias, y lo podemos decir ante cualquiera, sí lo logró. De modo que este gobierno, y que no ha traicionado ninguno de sus principios, esto me parece importante decirlo, este gobierno fue bueno a la hora de la consistencia política. Lo que dijo, lo hizo. Esto en términos políticos es muy importante, el valor de la palabra dada, el compromiso de que se hicieron las cosas y se hicieron. Entonces, eso nos da a nosotros la posibilidad de salir por las calles de Paysandú con absolutísima tranquilidad. Usted no se imagina que alguna vez me ha planteado si esto no era como adictivo, digamos, en el sentido de estar necesariamente vinculado. Y yo digo que no, porque la actividad política se hace, para los que lo sentimos con pasión, desde las instituciones o desde la intemperie de la calle, que es lo que estamos haciendo ya ahora. O sea que, desde el punto de vista de la consistencia política, a este gobierno, yo digo, no hay nada que reprocharle. Y eso yo lo siento mucho en la calle cuando hablo con la gente, nos haya votado o no nos haya votado. Porque se da la paradoja de gente que dice, hicieron las cosas bien, pero como soy de otro partido, voy a votar a otro partido. Esto oficia como una especie de vendaje social.
Por tanto, nosotros no estamos de duelo, estamos yéndonos con la frente en alto y las manos limpias. Ahora, creo, voy a escribir un artículo sobre eso, mirá. Creo que a veces a la hora del desempeño de la lógica electoral no somos todo lo bueno que podríamos ser. Porque con todo lo que tenemos en la canasta que Mario acaba de mencionar, más algunas cosas que se omitieron por razones de tiempo, pero uno podría repasar la rendición de cuentas que hicimos el 7 de febrero en el Espacio Cultural Gobi, uno dice, esto son los elementos de la gestión que podrían llevar a que el sanducero acompañara la renovación de la confianza para seguir. Eso no sucedió. Entonces hay una serie de factores que hay que analizar profundamente. Y en ese proceso está nuestra organización política. Y tiene que hacerlo bien, porque ahí hay que detectar algunas cuestiones para ver cómo se resuelven mejor y se trabaja mejor hacia el futuro. No tengo miedo en decir esto, ¿no? No tengo temor en decir esto. Digo, todo lo que fuimos bueno en la consistencia política, quizás a la hora de la lógica electoral no lo fuimos. También porque no estamos dispuestos a transitar algunas prácticas que no nos parecen adecuadas, aún en el marco de las campañas electorales. Y creo que todos saben a lo que me estoy refiriendo. Sí, usted me podrá decir que esas cosas pasaron toda la vida. Yo diría que en este proceso en particular fue mucho más claro, mucho más intenso, yo diría mucho más explícito. Citando una vieja expresión, parafraseando a Fernández Huidobro. Entonces, eso me parece que es lo que terminó pasando. Por supuesto, las razones se determinarán colectivamente. Yo tengo mi opinión, por supuesto, pero, bueno, también soy una persona orgánica. Mire, yo soy exintendente de Paysandú, agradezco al compañero intendente Mario Díaz y al secretario general que me hayan invitado. Soy exintendente y dirigente del Frente Amplio y de mi sector político. Tengo opinión propia, por supuesto, pero me incorporo, por supuesto, en la valoración a una visión colectiva que la está procesando mi organización política. Es ahí donde doy las discusiones para, bueno, por lo menos aportar. Pero espere el artículo que se lo voy a hacer llegar cuando lo escriba. Aprovecho a agradecer también, como dijo Mario, a todo el equipo, no solo por todo el proceso del periodo de gobierno, que a mi juicio fue bueno, fue muy bueno. A todos nos cambió la vida este asunto, el haber pasado por una experiencia de gobernar los destinos del departamento de Paysandú y haber transformado mucha cosa. Porque esto no fue un gobierno pasatista, ¿no? Nadie puede decir eso. Nos haya votado o no, eso es otra cosa. Y quiero decir con absoluta claridad que estos tiempos, que por supuesto uno lo veía desde el punto de vista de la gestión de la Intendencia, más como espectador que como protagonista, creo que la Intendencia de Paysandú desarrolló un muy buen proceso en atención a la situación que estaba atravesando. Y la mejor noticia que le pudo haber pasado a Paysandú en este tiempo es que al frente del gobierno departamental estuviera este gobierno encabezado por Mario Díaz, secundado por Federico Álvarez Petraglia, por una serie de compañeros que están todos acá. Es lo mejor que le hubiera pasado. Incluso aunque haya estado yo. Porque la seriedad con la que transitaron el proceso es inapelable. Es inapelable. Y lo tercero que, aprovechando la generosidad de un par de minutos más, quería mencionar, es que me parece que acá se hace un raconto de las cosas que, por supuesto, le quedan como plataforma, como legado al departamento de Paysandú. Pero también el intendente incorpora algunas cuestiones que se van a producir a partir de los próximos días, las próximas horas, los próximos meses, en la discusión del debate público, sobre cómo se encontró la situación de la intendencia. Eso es parte de una discusión que siempre pasa. Y es una receta que si pasa en varios lados, bueno, ¿por qué no va a pasar en Paysandú? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y en esto quiero vaticinarle a los vecinos comunes y corrientes que van a escuchar cosas decir de este gobierno, cosas que nosotros como equipo nos vamos a defender, por supuesto, ya lo hemos hablado, acordado, estamos afiatados. Esta es una orquesta que está afiatada para responder y defenderse de las cosas que se digan que no sean ciertas. Esto me parece importante, que se diga, porque acá está en juego también el honor
de todos los integrantes del equipo de trabajo. Hemos dejado el alma en el desarrollo del trabajo de la Intendencia. Hemos dejado el alma. Problemas hasta de salud hemos tenido para afrontar lo que nosotros entendíamos que era lo mejor para el departamento de Paysandú. Es verdad, la gente no renovó la confianza. Eso es verdad. Es parte del juego de la democracia. Pero ya estamos trabajando para recuperarla. Entonces, me parece importante que la gente sepa que cuando escuche algunos asuntos, porque lo estamos viendo que está pasando a nivel nacional, va a pasar a nivel departamental. Es una receta, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. El dirigente tiene que adelantarse y vaticinar a la gente lo que va a suceder. Bueno, ahí nos defenderemos y diremos con contundencia nuestra visión de las cosas. Porque hemos dicho muchas veces que nos vamos con la frente en alto, pero también con las manos limpias. Y eso no lo puede decir todo el mundo. Y nosotros sí lo podemos decir y lo vamos a defender, donde sea. Como las discusiones seguramente sean de orden público, bueno, discutiremos en el orden público. La arena política se desarrolla en varios escenarios, seguramente sea en el orden público. Así que bueno, quería decir eso y nuevamente reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de los compañeros que en su momento, cuando fueron convocados, optaron por incorporarse a esta propuesta y que siento que todos ellos se van con la satisfacción de ese deber cumplido, que se puede descansar tranquilo porque se hizo mucha cosa por el departamento de Paysandú y sin traicionar nuestros principios. Y eso me parece que es muy importante, Y lo fundamental, la cosa sigue. Aquí no tiembla Occidente. Acá hubo una elección, se perdió una elección, no los principios. Y bueno, tenemos que reorganizarnos y comenzar a trabajar nuevamente. Es la historia de la política aquí y en todos lados del mundo. Así que los que tengan ganas ya están siendo convocados en este momento. Y los que quieran tomarse un tiempo para descansar está bien, porque esta actividad, por supuesto, que es muy desgastante. Yo estoy pronto.